Hola, hola, ¿cómo están? Muy bienvenidas y bienvenidos a Más que Palabras por Asertiva Play, nuestro 9º episodio. ¿Cómo están, chicas? Mariale, Nubi. Qué lindos colores con los que se vinieron hoy, me encanta. ¿Viste? Para levantar el clima. Sí, precioso, precioso. Pum para arriba. Sí, bueno, recordamos el capítulo anterior, el episodio anterior, estuvimos hablando del poder del chisme. Vino un referente en el tema, Pablo Callafa, editor en TV Show del diario El País. Hablamos de por qué somos tan chismosos, por qué nos gusta hablar de la vida de los demás, en mayor o menor medida, por qué nos cuesta tanto guardar un secreto cuando nos cuentan en confianza. Así que bueno, no se pierdan el episodio 8, vayan a buscarlo por Asertiva Play. Pero hoy, el tema que ponemos sobre la mesa es un tema que a muchos les sale muy fácil y a otros les cuesta un montón. Pedir perdón, ¿verdad? Qué difícil. Qué difícil la palabra, es una palabra muy difícil, o no, o hay gente que pide perdón todo el tiempo. Pero no vamos a estar solas debatiendo sobre el tema, vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestra gran invitada del día de hoy. Se llama Jenny Stiglitz y es psicóloga, así que, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida. ¿Cómo estás, Jenny? ¿Cómo anda? ¿La saludo? Como Me quieras. siento. En realidad, viste que uno miente mucho, ¿no? Cuando llega. En realidad ya nos saludamos, estamos hace rato charlando. ¿Cómo estás, Jenny? Bienvenida. Bien, muy bien, un placer estar acá y acompañarlas. Qué divino el estudio, me encanta. Precioso, ¿viste? Bueno, la responsable Muchas está acá gracias. sentada, Sí, Nubi ya Rodríguez, la sé. directora de Asertiva Play y de Agencia Asertiva. Hermoso. Gracias. Bueno, qué lindo tenerte acá, Jenny. Espectacular, estoy feliz de estar acá. Qué bueno, me encanta, me encanta. Sí, Me escucho con un poquito de retorno. está un poquito alto capaz, Sí. ¿vale? Por ahí, si podemos corregir. Buenísimo. Jenny, a ver, arrancamos con el tema de pedir perdón. Es Sí. una palabra muy difícil, ¿verdad? Sí, según para quién, ¿no? Según Ahí eso va. mismo, según para quién. Sí. Según para quién Sí. es una palabra difícil. Es una palabra, creo que a veces se dice como con mucha ligereza, ¿no? Que a veces puede tener cierta profundidad o que a veces cueste mucho, ¿no? Tal cual está planteado la consigna de hoy. Sí, es verdad. Ustedes, chicas, son de un fácil, o sea, piden perdón en exceso o les cuesta pedir perdón o están como ahí en el medio, un híbrido. Yo tuve como 2 etapas en mi vida. Me costaba mucho pedir perdón y sabía que estaba equivocada, pero mi orgullo era, sí, Sí. lo reconozco, sabía que estaba equivocada, decía no voy a pedir perdón, pero sé que me equivoqué, pero no voy a pedir perdón Pero- porque me parecía que era como volverme débil. O sea, Vulnerable. exacto, como ser vulnerable y no quería mostrar esa vulnerabilidad ante nadie. Estaba como en un momento de defensa todo el tiempo Sí. y no pido perdón y re orgullosa. Y después cambié en España, pasó que viví mucho tiempo sola y empecé a cambiar el chip. De decir, no está bien esto, no. Y ahora sí soy de pedir perdón. Si me equivoco, reconozco que me equivoqué, perdón, no estuve bien y lo hago. Y también Lo hago. parecen como 2 etapas diferentes de tu vida, ¿no? Totalmente. Habías emigrado. Totalmente, Claro. exacto. Es que, a ver, un poco desde lo que es la psicoterapia cognitivo-comportamental, nuestra mayor manera de aprender es mediante el modelamiento. Ustedes piensen que nosotros aprendemos de lo que vemos, de lo que vivimos, de lo que vemos alrededor. Sobre todo los niños, ¿no? Sí. Que aprenden por imitación de los adultos. O sea, Todo ¿qué el responsabilidad tiempo. tienen los adultos, los padres o bueno, los tutores o quienes Somos sean? esponjas Sí, de nuestro totalmente. entorno. Entonces, a veces no nos damos cuenta que son conductas heredadas, ¿no? Maneras de responder que aprendimos a lo largo del tiempo y que no nos dimos cuenta. Entonces, ahí, ¿no? Que comentás que migraste. Posiblemente también hubo una oportunidad de conectarte contigo desde otro lugar. Totalmente. Y Posiblemente. estaba sola, porque estaba en Madrid, Claro. estaba completamente No te queda sola. otra, sí. No, y también empecé a extrañar mucho a mis familiares, a las personas que quiero, y empecé como a valorar otras cosas. Y yo creo que eso fue también lo que me hizo cambiar. De decir, bueno, no tengo a mis padres a mi lado, porque hacía cosas con mis padres y mi madre, o sea, fui muy rebelde. Pero no es lo mismo que tenerlos ahí contigo, Exacto. que cruzás la calle y los Exacto. Y Es bueno, que- sí, perdón, No, Jenny, que se sentía de alguna manera más vulnerable también, ¿no? En relación a Claro. tener a su familia lejos, a no Sí. tener a sus vínculos cercanos. Sí. ¿No? A mí me pasa un poco como Mariale, pero lo asocio más a un tema de madurez. O sea, al principio me pasaba eso, que sentía como que el orgullo, ¿no? No quería perder mi orgullo de si me equivocaba en algo, pero de pronto hacía como, bueno, me costaba mucho reconocerlo. Y ahora es como que también me pasa eso de que soy más reflexiva, pero me parece que tiene que ver un poco más con la madurez también, ¿no? De el aprendizaje. Y puede ser que el exceso de pedir perdón sea un rasgo quizás de inseguridad también de la persona, de querer agradar.
Yo creo que sí, creo que está relacionado primero a la autoestima, a la autoimagen, a cómo nos percibimos a nosotros mismos. Y de nuevo, insistiendo en el modelo que tuvimos, ¿no? Si en casa tuvimos un modelo en donde también para ser aceptados, por ejemplo, teníamos que pedir perdón todo el tiempo, ¿no? Sí. A veces hay personas que piensan que desde el pedir perdón tienen la aceptación de los demás, ¿no? Y aprendieron un poquito eso. Entonces, si para ser aceptado tengo que vivir pidiendo perdón, se convierte en una conducta casi en donde no hay un nivel de ser reflexivo en relación a esa conducta que Claro, estoy es como teniendo. en forma, en modo automático. En modo automático. Claro, no en forma sincera y entendiendo por qué estamos pidiendo perdón. ¿Y qué pasa? Cuando hacemos eso, volvemos a hacer lo mismo y volvemos a pedir perdón y no sabemos exactamente por qué. ¿Por qué estamos pidiendo ¿Por qué perdón? estamos pidiendo perdón? Sobre todo, bueno, vuelvo de nuevo a los niños. Qué importante es para los padres también explicarle al niño. Obviamente hay niños que son muy chiquitos y a veces cuando van a poner los dedos en el enchufe no entienden exactamente el peligro que puede sobrevenir sobre ellos, si se electrocutan, por supuesto, pero al principio es como que dicen, bueno, no lo puedo hacer porque mi papá o mi mamá me dice que no lo puedo hacer, pero en algún momento tienen que explicarle por qué. Exacto. Lo que pasa que, a ver, el perdón lo podemos ver para mí de dos maneras, ¿no? Por un lado, como una palabra que se puede decir de manera ligera. Como un ¿no? comodín. Como un comodín, exacto. El ir por la vida pidiendo perdón o como un proceso. Desde la psicología, en realidad, entendemos al perdón como un proceso de reflexión donde hay cambios cognitivos, hay una manera diferente, hay pensamientos nuevos en relación a eso que sucedió y emocional. Que no es lo mismo del perdón por el perdón, ir pidiendo pero además perdón por la vida. Hay dos tipos de perdón, me parece, ¿no? El perdón Sí. que uno lo manifiesta y el perdón que es hacia uno mismo, que para mí es el más difícil. Que está ¿no? relacionado a la autocompasión, ¿no? Mm. Y creo que es uno de los más importantes Sí. que tenemos que tener en la vida. La Y que verdad cuesta, esos son los que más cuestan, me Cuesta, parece. Sí. Un montón, pero desde la psicología y desde lo que es la autocompasión se trabaja muchísimo en los espacios terapéuticos. Esta manera en realidad es como una nueva manera de hablarnos, ¿no? Un nuevo diálogo interno. Construir ese diálogo interno que es muy difícil. Generalmente tenemos pensamientos automáticos. El pensamiento automático no es lo que yo le digo a los demás, es mi diálogo interno, es lo que yo me digo constantemente a mí mismo. Y generalmente nuestros diálogos internos No, es que no sí, son muy autocompasivos. los pensamientos para pueden nada. ser nuestros peores enemigos, Sí. sobre todo cuando estamos hablando de los pensamientos Sí. rumiantes. Eso que no, el Y pensamiento nuestros que está- obstáculos, Sí. o sea, nuestra Sí. cabeza es, yo creo que el principal obstáculo para muchas cosas. Podemos estar inundados de cortisol Sí. también, ¿no? A mí lo que Por me eso. ayuda mucho es Y cuando... la autoexigencia, perdón, Sí, Nati, ¿no? claro, la autoexigencia obvio. que hace que siempre te sientas como en culpa. Sí, y- que siempre estás como, como tratando de llegar, ¿no? Como una carrera, cuando en realidad, ¿quién te apura? Claro. ¿Verdad? A mí lo que me pasa, yo lo que hago para a veces sacarme un poco esos pensamientos rumiantes que me vuelven como loca, es escribir. Los saco de mi Es sistema. una excelente herramienta ¿Y qué terapéutica la pasa? escritura para todo. Claro, y muchas veces, viste que gira sobre lo mismo, los mismos pensamientos. Si uno lo escribe y después lee lo que escribe, dice, pero estoy hace meses hablando pensando lo mismo y no llego a ningún lado. O sea, de alguna manera hay que o buscar ayuda terapéutica o hablar con una amiga, con quien sea, o escribirlo también. Sí, bueno, de hecho, uno de los ejercicios más comunes que se hace dentro de lo que es la terapia cognitivo-comportamental para poder trabajar los pensamientos es el ABC del malestar emocional, que no sé si alguna vez lo escucharon, de No, Albert Ellis, no. en donde entendemos a una situación que es un hecho concreto donde yo no le, o sea, un hecho concreto es algo que ¿qué hacemos las personas usualmente? Cuando observamos algo, le damos un juicio de valor. Sí, Esto claro. está mal, esto está bien, ¿no? En nuestra cultura judeocristiana, ¿no? Funciona un poquitito así. Y es entender la situación sin darle ningún tipo de valor, un hecho concreto. Por ejemplo, no es lo mismo decir, estoy en la parada del ómnibus, esperando el ómnibus, que decir, estoy como una... ¿No Sí. se pueden decirme las palabras acá? ¿O me ponen el pi? Tenés, ¿No? vale, tenés Ahí preparado me el ponen pip ahí. No, estoy como una... ¿no? Ahí no sé El si- pip. Esperando el ómnibus que no llega más. No es lo mismo. Son situaciones Sí. diferentes de entenderla. Y obviamente esa situación desactiva una emoción, pero finalmente lo que desactiva esa emoción es el pensamiento automático, es mi diálogo interno, lo que me estoy diciendo a mí mismo. Y ese ejercicio de ver lo que me estoy diciendo a mí mismo, no saben lo que cuesta. Y es muy terapéutico y es el primer paso hacia el cambio, el darme cuenta qué me estoy diciendo, cuál es mi diálogo interno. Una manera muy fácil, a veces yo uso como para explicarle a las personas, a mis consultantes, es como un pajarito carpintero que Ay, tenemos sí, que ahí, te que pica, está todo que el te tiempo. pica, sí. Hay una propaganda que hace muchos años de unas tostaditas, no la vamos a nombrar, que paguen. Que tenía ese pajarito carpintero, y es buenísimo para entender cómo funciona el pensamiento automático. No nos damos cuenta, lo que nos damos cuenta es de la emoción que está ahí, pero no de ese diálogo interno que estamos En realidad, la teniendo. emoción, no es verdad que dura 90
segundos, Sí. pero nosotros muchas veces somos responsables Exacto. de hacerlo en forma eterna Exacto. y así es como muchas veces podemos llegar a la depresión, a la Exacto. angustia. Claro, pero porque estamos en un bucle constante Eso con el mismo, pensamiento. el rulo loco. Exactamente. Exacto. Bueno, hay un autor que no sé si lo conocen, pero a mí me encanta, Stanislao Van Reich. ¿Lo escucharon? No. Es un biólogo alucinante que lo fui a ver este año. Si no lo fueron a ver, vayanlo a ver, está espectacular. Que habla justamente de eso, de que las emociones, está estudiado biológicamente de que duran 90 segundos, que somos nosotros Que que, le no damos tanto abrimos poder. esa habitación de nuestro cerebro y le decimos, salga, Claro. ¿no? Somos nosotros que le damos realmente ese poder. Y es tremendo lo que hacemos de ese lugar. Es muy importante el poder trabajar sobre Sí. modificar esos pensamientos. Y tiene que tener un nivel de conciencia muy grande. Por eso digo, no es lo mismo el perdón automático que el trabajarlo como un proceso. Claro, Son sí, cosas que a veces bien puede diferentes. llevar años. O por ejemplo, uno se mandó una macana enorme, capaz que con una expareja, o capaz que se mandó una macana enorme con algún familiar, con alguna amiga, con quien sea. Y eso ¿no? Y capaz que cuando fue a pedir perdón, ya del otro lado no lo quisieron perdonar. Entonces uno a veces tiene que vivir con esa culpa y lo lleva a estados emocionales que uno dice, ¿no? Como que no lo dejan salir adelante. ¿Cómo hace para liberarse de esa culpa cuando ya no hay retorno, por ejemplo? Claro, pero de alguna manera, por ejemplo, esta situación, Nati, Sí. puntual, que estás diciendo, está bien, por ahí del otro lado no obtengo ese perdón, pero yo puedo trabajar ese perdón conmigo Claro, mismo. claro. Y, Exacto. y poder, a ver, porque el perdón no está tanto en el sentido de disculpar, sino en resignificar. Exacto. O sea, no todas las situaciones en la vida son perdonables. Para empezar, verdad, claro. sí. para empezar, uno resignifica situaciones, ¿no? Yo trabajo, no sé si alguna escucharon de la terapia MDR, que trabaja, no voy a decir la sigla en inglés porque se van a reír de mí, pero Decila, es el reprocesamiento de los recuerdos, eye movement, desensibilization or reprocessing. No me salió tan Perfecto, mal, te chicas. salió perfecto. Podría ser peor, pero justamente lo que hacemos es eso, ¿no? Ahora lo estoy llevando más hacia el perdón, pero es volver a procesar en nuestro cerebro eso que sucedió. Es eso. Es No que significa necesariamente que yo voy a ir a pedirle perdón, porque es un proceso muchas veces, en muchas oportunidades, que son procesos internos, que yo Exacto. no le voy a pedir perdón a esa persona. Es como yo vuelvo a construir eso que sucedió. Son cosas diferentes. Por eso digo, la acción de ir a pedir perdón, que el perdón o reconstruir o resignificar una situación. No es lo mismo. Aparte vos podés ir a pedir perdón y te puede decir perdón y internamente no tenés el proceso elaborado. Entonces es como que de alguna Totalmente. manera siempre... ¿Y qué significado tiene, no? Claro. Esa persona que, imagínate una persona que pide perdón por todo y vuelve de nuevo a hacer lo mismo. Mm. ¿Cómo se siente el otro? Y O te realmente dice, no hay perdón, valor. no lo voy a volver a hacer. Exactamente. Pero tampoco bueno. lo creen. O sea, te dicen, ay, le pido perdón para que ya se quede tranquila, para que no se moleste. Para evitar el conflicto, Exacto, para muchas evitar el veces. conflicto y Pero para mucha que... gente lo hace desde ese lugar. Ay, sí, amiga, perdón, no lo vuelvo a hacer. Pero no está creyendo en lo que está No. haciendo. Claro. Y lo vuelve a hacer porque... Se convierte en un acto, en una Exacto. acción, nada más. Y también hay otras personas que me doy cuenta, comienzan hablando de la inseguridad que comentabas al principio, que dice, Nati, moví esto, perdón. No vi, Ah, el perdón, exceso de pedir exacto, perdón, Exacto, sí. pero lo hacen como desde un nervio, desde una cuestión de no me muevo sin pedir perdón Desde una por todo. pobre Yo tenía una autoimagen. época que era muy así. Así como Claro. ustedes tenían una capaz que Sí. vos dijiste una época que no pedías perdón. Yo tenía una época que era por todo. Y yo creo que era por un tema de inseguridad mía, de no caer mal, o de, ay, perdón, pero te voy a decir algo, pero. Entonces era como que ya era en demasía, ya era en exceso. Y me doy cuenta que era por falta de seguridad en mí misma. Sí, claro, por tener la aceptación de los Eso es otros. lo que te decía, por pertenecer. Por querer pertenecer. Y nos encontramos por ahí dejando de ser nosotros mismos también por ahí Sí, en situaciones. o siempre buscando ¿no? la aprobación de los demás. Exactamente. ¿no? No podemos movernos así, porque hay muchas veces que no es un tema de pedir perdón por todos lados, porque si no también, a ver, no tiene que importarte cómo el otro te toma si vos sentís que estás haciendo las cosas bien. Y si te equivocás, también estar con la apertura necesaria, con la autocrítica, de decir, bueno, a ver, decime en qué me equivoqué o qué sentís que me equivoqué y voy a tratar de no hacerlo más. O la típica, hay una frase que me molesta mucho cuando... Decila, Nati, decila. Ay, me molesta mucho. No sé si les pasa cuando le decís a alguien lo que te molestó, lo que te dolió y te dice, perdón si te lastimé. Claro. Perdón si te Claro. la condicional Bueno, esa. Sí. Perdón sí. que te lastimé porque hice tal y tal cosa. Muchas veces pasa en Lo discusiones. que pasa es que puede Sí. que el otro no reconozca eso que vos viste como un problema, por ejemplo. Bueno, pasa mucho Porque en relaciones también de pareja. Pasa que- mucho porque también Sí. no nos olvidemos que todas las personas tenemos un sistema de creencias diferente, interpretamos y una misma situación puede ser de alguna manera interpretada como tantas personas la puedan ver. Sí.
Todos tenemos, y en función del sistema de creencias vamos evaluando las cosas, la vida, lo que nos pasa. Entonces, en realidad eso que decís, Nati, puede pasar. Puede pasar de que vos sientas de que el otro realmente te tenga que pedir perdón por algo que sucedió y capaz que el otro no lo perciba de esa manera. O capaz que el otro, pasa mucho en las relaciones de pareja, capaz que el otro le dice, sos una exagerada. Exacto. Es la típica relación narcisista. Exacto. Que te dice, está todo en tu cabeza. Bueno, capaz que Sí. todas lo hemos vivido en algún Sí. momento. O para el otro estás dramatizando mucho la situación. Claro, que a veces También. puede ser, pero Deja muchas el drama, veces porque es no un está tema. tampoco para tanto. Claro, pero También. muchas veces una busca que le pidan disculpas cuando. Me pongo a pensar también. ¿Es tan importante para una que la persona, por ejemplo, una expareja que la lastimó o una amiga que la traicionó, es tan importante para una que le vengan a pedir perdón? ¿Para qué? Si tuvo tanto coraje para lastimarte, para traicionarte, para sea que te fue infiel, sea que no sé, te contó un secreto que vos le contaste, ¿por qué es tan importante para nosotros recibir ese pedido de disculpas cuando en en realidad qué? no va a cambiar a nada? Es ¿Sabés simplemente en qué por me orgullo quedaba pensando, propio. Nati, cuando te escuchaba? Perdón. No. En- Perdón. Perdón. ¿Cuántas personas se quedan en vínculos años y años esperando ese perdón? ¿Cuándo me pida perdón? ¿Cuándo? ¿No? Y se quedan atornillados a lugares o a personas o situaciones, ¿no? Cuando acá lo importante es lo que uno hace con sus sentimientos, con sus emociones, con sus Sí, pero es pensamientos. difícil, porque a veces Es uno- difícil, pero por eso Sí. digo que el perdón es un proceso. Claro. No es solamente el acto de decir Claro. perdón. Sí, ¿no? pero a Y en veces- ese proceso uno puede tomar decisiones también, por ejemplo, pensando en una pareja. Bueno, entender de que el otro no va a Sí. cambiar, que el que tengo que cambiar soy yo. El O que me tengo alejarte. que mover, Exactamente. Alejarte de ese El que vínculo. me tengo que mover de esa situación soy yo. Sí, pero no es O fácil, cuando sobre te todo vienen- cuando hay hijos de por medio, por ejemplo, ¿no? Pero esa situación, por ejemplo, particularmente el pedir perdón y que vos ya hayas elaborado el proceso y que el perdón llegó, pero bueno, ya es tarde, ¿no? O sea, como que es un perdón que lo manifiesta la otra persona, pero vos elaboraste internamente todo el proceso y es como que llega el perdón, listo, te lo recibo, pero no incide en mi decisión, creo. No, al menos También. me parece que es Sí. por ese lado el perdón tiene que ser como lo que decían, ¿no? Si alguien pide perdón, la otra persona tiene que estar preparada para decir sí te perdono, porque recibo el perdón, pero si en realidad sigo dolida, la decisión de perdonar o no tiene que estar independientemente del perdón. me Exactamente, parece. independientemente de la persona que tengo enfrente. Exacto. Es conmigo. Exacto. Es conmigo, es Sí. mi proceso. Sí. ¿No? Y en ese proceso tomo decisiones, cambio pensamientos, ¿no? Tomo, ¿no? Me vinculo con determinada persona, dejo de vincularme con determinada otra. Y acá es muy importante, no sé, supongo yo que deben haber escuchado, el tema de la comunicación asertiva. Cuando bueno, nos- la Como gente- asertiva, comunicación asertiva. Asertiva play. Comunicación que conecta. Vieron, ¿no? Qué bien que estuve. Bueno, no, pero exactamente, la comunicación asertiva tiene que ver con eso. Cuando hablamos desde el siento y desde el pienso. Cuando yo hablo desde el siento y desde el pienso, yo no soy el dueño de ninguna verdad. ¿No? Yo tengo una estructura, una manera de pensar que es más funcional o más saludable o menos saludable, pero utilizar esas dos palabras cuando yo me voy a comunicar con los otros desde el yo siento y yo pienso es la clave Sí. para poder también hablar de perdón, ¿no? duda. Partiendo de la base de cuando hablamos, no sé, alguna escuchan hablar de los derechos asertivos, si no lo hicieron, les invito que los... Todo lo que estamos aprendiendo profundice, hoy sí, con sí. Jenny. que profundicen. Nosotros lo hemos profundizado muchísimo acá internamente en la Sí. agencia, pero siempre hay que seguir. Me tenemos, parece genial. tenemos derecho a cometer errores. Sin duda. Sí. Es un derecho asertivo fundamental. Las personas Claro. tenemos derecho a cometer errores. Fundamental. Entonces, desde esa base, hay un montón de cosas para trabajar en ese proceso. ¿No? Hay Sin personas dudas. que justamente, vos decís, hablabas, Nati, esto de que hay personas que no piden perdón. ¿Por qué no piden perdón? Porque no entienden de que el error es parte de la vida, de la cotidianeidad, de los Sí. vínculos, del querer al otro incluso sanamente. Uno puede querer al otro y cometer errores. Y está bien. No hay nada de malo con Sí. eso, ¿no? Sí, es Sí. reconocerse que, bueno, Exacto. a veces como de nuevo, para mí el que vaya y pida perdón no significa que la otra persona lo perdone o no, pero a veces también el pedir perdón es una forma de decir, entendí que estuve mal y lo Exacto. hago desde ese lugar. La otra persona hará con ese perdón lo que le parezca, ¿no? Pero va desde ese lugar el perdón. Pero para a mí. veces pasa que pides perdón, eres consciente del error que cometiste, te disculpas con la otra persona y la otra persona te dice, ah, sí, sí, te perdono, pero aleja el trato, te empieza a tratar mal. Te digo porque estoy ahora mismo en una situación como esa, que pedí disculpas, supe que me equivoqué y la otra persona, ah, sí, está bien que te disculparas, pero ya fue. Y compartimos día a día.
Tremendo. O Qué sea, difícil una situación así. Pero ¿no? a veces yo creo que le tenés Ahí- que dar un tiempo, ¿no? Porque como decía Jenny, es todo un proceso, el pedir perdón y el perdonar. Claro. Y capaz que si sabe que vos en realidad no tuviste malas intenciones y que tenés la fortaleza también, Sí. porque hay situaciones que uno dice, no, ay, no, si pido perdón muestro vulnerabilidad, pero bueno, fuiste y le pediste perdón. Sí, Capaz me que disculpé. capaz Es re que es un valioso. tema de que le puede llevar días Sí, o ahí semanas. en realidad que está voy a bueno, acotar perdón, algo. pero también está bueno lo que hizo la otra persona, porque sería fácil decir, Sí, ok, te perdono, sí, y en el fondo sí, sigue dolida. Exacto. Poco Ruby tipo tiene un punto que lo cambiar de comparto página y ya está. absolutamente. Sí. Pero ojo también, porque también hay estructuras de personalidad, ¿no? Que son muy rígidas, que bueno, que claramente no son saludables, que realmente que por ahí le bajan la cortina a esa persona, que el otro Claro. cometió el error y yo no te lo hablo más. Y ahí en realidad hay rasgos de personalidad inflexible, o sea, las dos cosas, ¿no? Que puede pasar que si es una persona que tiene una manera saludable de comunicarse, de estar, de vincularse, sí, necesita un proceso. Pero también está la otra persona que puede tener rasgos de personalidad rígidos y que realmente no pueda perdonar. Y eso también es un componente a tener en cuenta, ¿no? Me puse a pensar justo con lo que acabas de comentar, Jenny. También puede pasar, no digo que sea esta situación porque no la conozco, la que acabas de contar, pero por ejemplo, en una relación de pareja, Sí. que el hombre, la mujer, no importa de qué lado, ¿no? Uno de los dos pide constantemente perdón para que la otra persona no se aleje. Y a la otra persona le está dando un poder tremendo y tiene el control sobre la relación. Sí, Y tal dice, cual. no te perdono porque me molestó esto. Y no, y como que en Bueno, lugar de ahí capaz que- manipular. manipulación. Esa es Exactamente. la manipulación. Ahí hay Eso. manipulación también, ¿no? Y hay muchos vínculos. ¿Y cómo hace, por funcionales. ejemplo, una mujer que está viendo en este momento el programa, cómo hace para revertir esa situación? Porque ponele que no sea tan fácil alejarse de la situación, ¿no? Sí, yo a veces lo que y ama veo- a esa persona. ¿Cómo hace para decirle, Lo que mira, pasa me es que está lastimando? son dinámicas que a las personas que se encuentran en esa dinámica les cuesta un montón de tiempo a veces darse cuenta. Y a veces llegan como a puntos muy extremos, ¿no? Para poder darse cuenta un poco de lo que pasa en esa dinámica. A veces las personas que la ven de afuera lo pueden ver con mucha claridad. Sí, pero muchas veces no se animan a decir, porque no quieren Muchas- meterse en la pareja. Y cuando te separas te dicen, ah, mirá, Sí. notábamos esto, pero ¿y por qué no me lo decían? ¿Por qué no se quieren meter? O tenés Claro. tenés otras personas que sí También, se meten, también. pero también hay que ver la persona que está al lado de adentro si tiene la apertura suficiente como para Porque la decir, manipulación y la asertividad también son cosas bien diferentes, ¿no? Y está bueno siempre diferenciarlas, porque asertividad tiene que ver con esto de expresar lo que sentimos y pensamos, pero también entender de que el otro tiene derechos, ¿no? Y que yo al otro Sí. lo tengo que respetar, porque de la misma manera que yo tengo esos derechos, el otro también los tiene, ¿no? En cambio, cuando aparece la manipulación, el otro hace como que el otro no tiene esos derechos, ¿no? Entonces, Claro. por eso aparece la manipulación. Sí. ¿No? Y es muy difícil. A veces a las personas les cuenta y piensan, esto es asertividad. No, minga. Eso no es asertividad. Porque la asertividad yo tengo cuenta al otro, a lo que también le pasa al otro. Claro. Me veo a mí y no significa... Hay empatía, ¿no? No, y otra cosa de la asertividad no es que voy a conseguir lo que yo quiera a cualquier costo. No, yo puedo ser muy asertivo, expresar lo que yo siento y lo que pienso, lo que necesito, y no conseguir absolutamente nada en función de eso, ¿no? En la manipulación pasa eso, ¿no? No estoy viendo al otro. No estoy viendo al otro. Tal cual. Y quiere uno imponer lo suyo. Exacto, también. exacto. ¿Y qué pasa con esas situaciones que, por ejemplo, una hija, el padre no la trató bien durante algún momento de su vida, o tienen como que no se pudieron reconciliar, y la hija estuvo esperando que en vida el padre le pidiera perdón, y de repente fallece, y ella vive con eso, ¿por qué no me pidió perdón? Y vive con esa sensación, con eso, ¿y qué pasa si me hubiera pedido perdón? Y en algún momento tiene que ella perdonar igual, ¿no? No sé. Es que es lo que hablábamos. A veces el perdón no se ve como perdón. El perdón se ve como un proceso interno de sanación. Un proceso en donde yo dejo de sentir ese nivel de ira, yo dejo de sentir ese nivel de enojo, yo puedo bajar mi nivel de ansiedad y de estrés. Y ahí está el perdón. Tal vez no está el perdón en la palabra. Y tal vez esa persona tampoco necesitó escuchar ese perdón. Es el proceso interno que hizo la persona. Son cosas diferentes. Yo creo que se puede. Y de hecho me pasa a diario total. que acompaño procesos que son así, ¿no? Porque hay situaciones que no son perdonables, ¿no? Que utilizando las comillas, pero sí las podemos trabajar desde ese lugar y Porque se llega a buen puerto. para liberarte, ¿no? Claro, Aunque pero no es que suceda. a mí en las dinámicas de familia que comentabas, Nati, particularmente he vivido procesos en los que he, con terapia, elaborado de alguna manera
cosas que a mí no me gustaban y que me parecía que la otra persona estaba mal en aspectos familiares, ¿no? Y el proceso lo pude hacer elaborando desde mi lugar. Entonces, sé que la persona no va a cambiar esa actitud pero mi mirada sobre eso es entenderlo. Es decir, bueno, él es así, listo, no va a cambiar. Aceptar. Por lo tanto, acepto eso, me vinculo desde otro lugar o lo que sea, y de alguna manera hay como un perdón. Totalmente. Es que también muchas veces la psicoterapia tiene que ver con aceptar. Claro. Con simplemente aceptar. Y en ese aceptar puedo tomar muchas decisiones, ¿no? Claro, porque es una forma también para avanzar. Porque la familia está y va a seguir estando. Y si cosas que no te gustan, no te queda otra que elaborar desde tu lugar a veces y respetar que, bueno. Elaborar y tomar acciones también en esa Exacto, elaboración. acciones en cómo vos No, te manejas yo con puedo- eso. Yo puedo elegir dejar de vincularme con personas con títulos muy importantes en mi vida. Claro, sí, sí. Eso sucede y es saludable Sí, de alguna sí. manera. ¿no? Pero con la familia ya es un poco más difícil a veces. Es difícil, ¿no? O pero a sea, veces es necesario. Es Porque hay en algunos dinámicas casos que extremos. realmente no son saludables. Claro. ¿no? Yo iba a decir eso, es difícil, pero es necesario. Es necesario. Es necesario por lo mismo, para poder avanzar, porque el día de mañana, si hay una cuestión en tu familia que te afecta muchísimo, tú vas a formar también una familia. Y yo considero que, por ejemplo, cuando hay situaciones con una madre, con un padre, y tú vas a formar tu familia, no trasladar eso que viviste con tus padres y tu madre a tu familia, familia que tú vas a formar, No, a la claro. pareja con la que vas a estar. Entonces, sanar, decir, bueno, fue la decisión que tomaron mis padres de ser así, lo respeto, pero me alejo, formo mi familia y no traslado todo eso que yo viví con ellos hacia la familia que estoy formando. Exacto. Sí, porque si no, claramente. Y bueno, ¿cuántas personas repiten modelos y se dan cuenta? Es que es muy difícil. En Muchas otros momentos. cosas a veces repetimos sin darnos cuenta Sí, también, ¿no? sí. La realidad es esa, que hay ciertas cosas que bueno, que heredamos de toda la vida, de aprender, y que después, por más que hagamos ese proceso, siempre algo se te filtra, ¿no? Es medio difícil que no nada. Es que, a ver, el aprender una nueva conducta y el aprender un determinado pensamiento lleva tiempo. Muchísimo. De la misma manera que vos no aprendiste a comportarte o a sentir de una determinada manera en relación a algo, te lleva un tiempo, lleva un proceso, nada es mágico. Ojalá la psicoterapia cognitivo-comportamental funcionara como los perritos de Pavlov. No sé si conocen el experimento. Nati, sí, seguro porque se lo deben haber contado. No funciona así. Son procesos que necesitamos las personas y los tiempos son distintos en cada uno. No es fácil. El adquirir nuevas conductas realmente lleva un tiempo. Un tiempo que depende de cada individuo. Y el de querer cada darse persona. cuenta, y el querer y el darse de querer cuenta. hacer ese Exacto. cambio. Porque hay mucha gente que a veces está como en una dinámica que pareciera como que no quieren salir de ahí, No. porque siguen reproduciendo y decís, Es que la zona de confort no siempre es confortable. total. Se Totalmente. llama así porque es lo que conozco. Pero me puede hacer sentir de la peor manera, Sin ¿no? duda. Y sin embargo mantener conductas y pensamientos toda una vida. Toda una vida. Obviamente el cambio implica movernos de ese lugar, ¿no? Que es confortable, que es conocido. Esa manera en que toda la vida me conduje y reaccioné de una determinada manera frente a una situación. Por eso el primer paso siempre es el darnos cuenta, el Darnos identificar. cuenta, sin Que es duda. lo más difícil. Y escuchar también Sí. cuando otra persona nos dice que en algún acto, en alguna actitud, si varias personas me están diciendo que en algo me estoy equivocando, ojo, no significa que tengan razón y yo esté equivocada, pero por lo menos escuchar, ser abierto, ¿no? Y tener autocrítica y decir, bueno, me están diciendo esto, voy a observar, voy a hacer una introspección a ver por qué estoy actuando de determinada manera. Y si veo, si estoy segura que estoy en lo cierto, bueno, no sé, alejarme capaz de esas personas, que capaz que no. Tomar distancia, sí. O si no, realmente decir, bueno, ¿qué estoy haciendo que me están comentando esto? También. Me gustaría abrir micrófono a Vale, que está Dale. en los controles. A ver, ¿Cómo estamos? bien, ¿Cómo vos, está, Vale? divina. Bien, bien. Bueno, contanos, vos sos de pedir perdón en exceso, te cuesta pedir perdón, estás en el medio. Me cuesta más. A mí me pasa que muchas veces digo, bueno, ¿por qué te tengo que pedir perdón por esto que es una boludez? ¿Entendés? Siento como que mucha gente es muy exagerada también y en nombre de lo que siento y quiero que me pidas perdón, te terminan a vos poniendo en una posición como de mala o de, bueno, pero pedime perdón cuando en realidad capaz que yo adentro no lo siento y no te voy a pedir perdón si no lo siento de verdad. ¿Entendés? Es el otro. Claro. Básicamente. ¿Y sos de perdonar fácil o sos dura? Más o menos, más o menos. Si sé que estoy mal, sí, perdono fácil, ¿no? O sea, no tengo ningún tipo de problema en pedir perdón. Pero si es No, en perdonar. No, la pregunta era si sos perdonar. fácil de pedir, Uy, perdón, no. capaz que me expresé mal. Entendí, Si sos entendí. fácil de perdonar o sos dura en eso. No, soy un poco dura. Ah, me parecía. ¿Qué iba a decir? Me parecía. Más sí. dura. Sí, un poco sí. Pero depende. Me pasa que me ofendo por muy pocas cosas. Entonces, cuando siento que me tenés que pedir perdón, seguramente sea algo grave que me va a costar.
Claro, no, y también puede pasar que uno deja pasar, ¿no? Situaciones y después se acumula. Ay, ahí está bravo. El pasivo agresivo explosivo. El pasivo agresivo explosivo es esa persona que acumula y de repente... explota. Y decís, ¿qué le pasó Sí. a esta persona? Eso no es Y de comunicación repente- asertiva, por ejemplo. No, se llama así, pasivo agresivo explosivo. Es esa persona que de repente explota y Y no dices, te- ¿qué le pasó a Menganito? ¿No? Y después le viene un ataque y de Menganito amnesia. venía que se estaba comiendo todo. Y eso Pero- pasa, pero- y es tremendo, y es muy común. Pero Sí, también me hay un pasado. caso, también hay un caso de las personas que son súper explosivas irracionalmente y que reaccionan de manera totalmente irracional y al instante se les borró de la mente Sí. lo que hicieron. Sí. Eso para mí es lo peor que puede haber, porque es como que, pero no hice nada, ¿no? ¿Viste? Como que ese qué tipo de, ya es un rasgo que ni siquiera en esa entraría, ¿no? En esa categoría. Sí, no sé, está raro que la persona no sé si lo encasillaría en alguno de estos estilos de comunicación. Creo que ahí hay rasgos de personalidad también, ¿no? Yo creo que sí. Porque que la persona se olvide que si algo dañino pasó en relación al otro. Como que dicen que También ese tema, ¿no? El No, cómo no. uno toma contacto con lo que le pasa al otro. Claro, Ahí. pero ese tipo de personas que, por desgracia, o sea, Sí, conozco. sí, todos conocemos. Claro, viste, es como que cuando lo hablas en otra instancia y es que en realidad no soy rencoroso, te dicen, viste, o no soy rencorosa. Y así, pero no tiene que ver con el rencor, no puede ser estar de un momento como loco así, al instante no pasó nada acá, ¿viste? Es Sí, sí, como- pero ahí capaz que lo que no funciona es la regulación emocional, ¿no? Que Exacto. tiene la persona. Sí. Que una persona pase de 100 a 0, ahí hay algo en relación a la Y hay regulación. mucha gente así. Sí, claro, Hay claro. bastantes. Pero, por ejemplo, me viene a la cabeza alguien, por ejemplo, que tiene un ataque de ira. La Sí. ira y el enojo son emociones diferentes, o sea, son cosas diferentes. El enojo, o sea, cuando uno se enoja, puede expresarlo con palabras, puede por ahí subir un poco su tono de voz, ¿no? Claro. O manejarse de esa manera. Una persona que tiene un ataque de ira o que tiene ira, agarra y por ahí es capaz de golpear a alguien, lastimar a alguien. O tirar Claro. cosas. A tener una autolesión. Entonces, es diferente el enojo a la ira. Hay que entender que no todas las emociones son funcionales, que hay emociones que son funcionales y otras que son disfuncionales. En este caso, si hablamos del el enojo es una cosa y la ira es otro. Entonces, probablemente una persona que va de 0 a 100, hay una desregulación emocional. Sin O duda, sea, porque aparte es distinto también a la persona que es pasional, por ejemplo, Exacto. viste que se apasiona con un tema y es diferente el tipo de graduación de alguna manera del temperamento, ¿no? Pero esas personas que son así, que pasan de 0 a 100, bueno, es increíble. No tienen ¿no? inteligencia emocional. Cero. O sea, los mataría de Betello. Sí, sí, sí. No, claro. ¿cómo haces no tiene nada que ver, ¿no? Con el tema, pero ¿cómo haces para decirle a una persona así que vaya a terapia para que, no sé? No, se creen que no precisan, no, o sea, no aceptan, o sea, es como que para ellos eso es lo normal y lo que es anormal es lo otro. Sí, lo que pasa es que ese tipo de situaciones va a traerle muchos conflictos en su cotidianeidad, ¿no? Porque Pero es pasar esa de un gente que estado se de pasa ira a un estado de Claro. tranquilidad y te hablo como que no pasó nada. Pero hay gente que se vive peleando con todo el mundo, todo Sí. el tiempo. Y les gusta, ¿No? es como una adrenalina que hay, Bueno, me parece, claro, ¿viste? claro, sí. Esa amígdala está laburando a full. Claro, Claro, sí. sí. Jenny, ¿qué pensás de todos los influencers? También, no sé si tiene Que mucho que hablan- ver con el que tema, pero hablan me de gustaría salud mental, me que da un hablan de poquito de salud miedo. mental. Me da un que poquito de miedo. Vos como comunicadora en salud mental, Sí. especialista en fertilidad, también, y que hablas de un montón de temas en relación a la salud mental. ¿Cómo ves a esos influencers que no son psicólogos, sino que son coach emocionales? Algunos me parece que encaran más o menos bien, pero hay otros que es como que, viste, te dan la fórmula para ser feliz en 10 pasos. Una Sí. cosa así. Ojos Sí. que no ven, corazón que no siente, no los sigo. Pero sé que Sí. existen, sé que están ahí. A ver, y sí, es muy peligroso. A ver, yo creo que está buenísimo esto de, yo que trabajo con fertilidad, ¿no? Son armas de doble filo, ¿no? Cuando yo veo reflejado en otro la historia del otro, ¿no? Es como que eso me genera como sensación de alivio, esto no me pasa solo a mí, ¿no? Por ejemplo, cuando veo que una persona cuenta sobre un episodio depresivo que tuvo, ¿no? O sea, naturaliza que la salud mental es algo que tiene que ser mostrado y tiene que ser Claro. naturalizado y que la salud mental es parte... Nos cuesta ver gente en la salud mental como parte de la salud. Ese es un, cual. ese es un Sí, tema la que salud tenemos es algo como sociedad. integral, Salud tenés, integral claro. y cuando hablamos de salud mental parece que estamos hablando de otra cosa. Y salud mental es una parte de la salud, ¿no? Entonces, por un lado... Muy digo, importante, además. muy importante que lamentablemente no se le da la importancia que tiene y se habla con mucha liviandad en general. Ni el presupuesto que se necesita Ni el realmente. ¿no? presupuesto, Este país es y un un montón debe, de es un debe en cosas. este Sí. país, en Vamos a hacer otro Uruguay. programa de eso. Pero no, Sí, tenemos
Tenemos No que vamos a hacer un hablar programa de eso política, porque- pero la verdad que sí, hace falta, ¿no? Hace falta un montón. Sí. Pero bueno, entonces eso en el momento yo lo veo, bueno, esto de, bueno, no sentirme solo, pero ya sí tiene que bordar un límite cuando yo me pongo a dar consejos al Claro, otro. total. No, eso Que sí, eso hablas sí mucho vos. Eso me encantó eso sí cuando que he es visto tu peligroso. comunicación sobre el respeto Sí. de las decisiones de las personas. Sí, Haces sí. mucho énfasis en eso, que me parece súper lindo. Y yo incluso si vos ves mi perfil, mi cuenta puntualmente, yo no muestro testimonios, o sea, yo puedo subir un mensajito lindo, como si una paciente, porque eso también es medio border para la salud mental. Y conozco gente que lo hace y no lo comparto, porque a veces me parece que eso puede impactar, puede generar mucha más ansiedad, y aparte, por ejemplo, las historias que están relacionadas a la reproducción asistida, estuvo 10 años... Pero ese es el camino del sultanito. Ese no tiene Claro. por qué ser tu camino. A mí, Y genera sí. mucho. Entonces, a mí me parece, a mí por lo menos las redes me mostraron de que me gusta mucho esto de comunicar también. Pero es peligroso. Hay que Sí. tener mucho cuidado. Y aparte, a ver, en Instagram no hay nadie. A ver, esto sí es contenido científico, esto no es contenido. Pero vieron ahora una buena noticia, capaz que se empieza a extender a otros países, pero en China Sí. se está regulando. Estaría que de más. para que seas, Yo lo veo bien. por ejemplo, en el caso tuyo, podrías perfectamente porque sos profesional en el área. En el caso de abogacía también tenés que ser abogada. Pero como que especialistas en cada área de los temas que se va a tratar. Claro, no que cualquiera diga lo que, No, lo que tiene que quiera. mostrar un certificado de que son Que- especialistas sí. en esa área para Exacto. poder... A mí me parece bárbaro Bueno, que no sea sí. una regulación. Sí. Eso que hablabas de testimonios cuando uno está en el proceso, yo que estoy ahora en el proceso de fertilidad. Yo ver pensé que no iba a hablar de esto y mira, No, ver estos testimonios, Sí. lo ¿Qué te primero que me genera? planteo esto, digo, no, pero ese no es mi caso, o ese no va a ser Exacto. mi caso, yo ahora que estoy por hacerme la transferencia embrionaria y ver, no voy a ver lo que pasó con la transferencia embrionaria, con doble donación de gametos, que no funcionó, que no sé qué, porque no quiero generarme Pero más ansiedad. Es que yo no lo recomiendo, Claro, jamás, no, porque jamás. Y también a veces hay mucho grupo de pacientes, por ejemplo, que no hay un psicólogo ahí interviniendo. La ansiedad que le genera una mujer de me estoy pinchando tal cosa y el estudio en realidad fue y no es tu historia, no es tu experiencia. totalmente. No, y No hay es mucha transferible, gente no que es hasta transferible, miente. Hay no es mucha gente transferible. que hasta miente y para dar un testimonio que se viralice y Sí. ¿entendés? Y en realidad están diciendo algo justamente para que hagas clic y lo sigas consumiendo. Sí, Totalmente. sí, es peligroso. Sí. Muy Jenny, me peligroso. gustaría invitarte un día que yo estuve viendo en tu Instagram un tema que me parece que es súper interesante, que es que los hombres también sufren. No, y totalmente. Ese Los tema hombres queda pobres pendiente. son invisibles. Los procesos Sí, de reproducción sí. asistida son invisibles. Absolutamente invisibles. Pero en general, ¿no? Cómo los hombres tienen esa prestación. Ya me Y estoy sí. yendo por las ramas, No, pero no, un está día me bien. gustaría tocar ese Interesante tema, porque eso, si me bien este parece. programa va como Sí. más enfocado, viste, a temas que interesan más a mujeres y los hombres también, yo veo que están muy involucrados en nuestros programas. Y los hombres entonces- son parte de la vida de las son mujeres. parte, por supuesto, también, pero no dejarlos de lado, sino No. ese tema me parece súper interesante, ¿no? Sí, Y que la mujer lo también es. sepa que el hombre, por más que no lo exprese, sufre por dentro también. Claro que sí. Así que un día me gustaría que vengas a hablar Pero de eso. Y hay yo- un montón de temas para hablar contigo. un montón de también. temas y pues, vamos a hacer grandes negocios en el futuro. Obvio, cómo no, Sin seguro. duda. Y- Pero el tema sí. ese, Nati, que planteas Sí. me parece súper interesante, ¿no? Que si Lo voy a bien las anotar para las no olvidarme. temáticas Mira. pueden Yo anoto estar- todo. Las temáticas que tratamos generalmente están con un foco más de mujeres porque somos mujeres Sí. y hablamos más de nuestra experiencia. Pero para mí la equidad de género tiene que ver con esto, con la equidad entre hombres y mujeres. Sí. Y las emociones no son de las mujeres o de los Claro. hombres, son diferentes quizá en Son algunos maneras, aspectos. sí, o nos educaron, O de, nos manera educaron de diferente, manera diferente, ¿no? tal Con un cual. correlato diferente. Pero no me gusta, o sea, me parece que está muy bueno el contemplar en ciertos Claro. aspectos y visibilizar también esa parte. Sí. Sí. Bueno, y si quieren hablar de más temas, en Más que Palabras, nos pueden contar en los comentarios todo lo que quieran. Nos pueden decir cosas lindas, criticarnos, lo que sea, somos abiertas a todas las críticas. Acá en los comentarios ahí abajo. Críticas constructivas. Críticas constructivas, sí. Y proponer temas también. Proponer temas, sí, o por pedir supuesto. perdón por algo. O pedir perdón. Contame, ¿sos de pedir perdón en exceso o te cuesta pedir perdón o estás ahí en un híbrido? Y no te olvides de darle like al programa si te gustó, así ayudamos también a que más gente le llegue el contenido. Suscribirse también al canal de Asertiva Play, que estamos creciendo, cada vez tenemos más programas y estamos felices, la verdad. Sí. Nubi, vos sos la responsable, como te decía, de Asertiva Play.
Nubia es un trabajo asertiva. colaborativo. Nubia es la jefa, así que cualquier queja a ella. Bueno, Jenny, te quiero agradecer por haber venido. placer, Y estuvo muy divertido. Tenemos un regalo para vos. Ay, me encanta. Es un libro acá que escribió Conan Madrid, un gran amigo nuestro, Qué que se llama lindo. 1000 formas de sentir. Es Muchas sobre gracias. una historia de Acá 3 lo mostramos, hermanos acá lo mostramos. que se enfrentan a sus miedos. Divino. Que está muy Muchas lindo. gracias. Por favor, Gracias gracias a a vos vos. por venir. Sí. Bueno, chicas, qué lindo programa. Espectacular. Precioso. Súper espectacular. Divino. Gracias Como- por la yo invitación, soy como Jenny. parte, parece, del equipo. Totalmente. Yo no tengo problema, yo me sentí muy cómoda. Me encanta. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en otro episodio de Más que Palabras. Nos reencontramos en el que viene por Asertiva Play. Chau, chau.